Muy buenas noches. ¿Cómo me les va? Bueno, eso me alegra mucho. Me alegra mucho. Bueno, me enseñó una frase una amiga muy cierto hace algún tiempo, que dice, ¿dónde va el buey? Que no are. ¿Dónde va el buey que no are? ¿Cómo era, Patricia? ¿Que no qué? Que no are para comer. Correcto. ¿Dónde va el buey que no are? Que no are para comer. Sí, a veces la vida, frente a nuestras pretensiones, ¿qué podemos concluir, no? A veces la vida como que desentona, ¿cierto? Podemos decir nosotros, ay, Dios mío, pero ¿por qué tantas cosas, no? Pudiéramos nosotros decir, hombre, si van a venir muchas cosas, que vengan de a una, dice uno. O si van a venir muchas cosas, que vengan dos malas y una buena, pues por lo menos, Señor. Pero no 4 malas y ni una buena. A veces vienen demasiadas situaciones y uno como que, Dios santo, ¿qué es, no? ¿Qué es lo que pasa? Que las cosas a veces se ponen complicadas. Pasa como, creo que por ahí he escuchado una historia de una criatura que saltó del sartén y cayó en la candela, ¿no? Hay situaciones, se ponen apremiantes y pues dice uno, bueno, Padre, aquí lo que te pedimos es, danos luz para entender tu dirección y tu propósito. Por eso hace 8 días estábamos hablando acerca del carácter del obrero, del hombre de Dios, y veíamos que ese carácter, claro está, no se va a formar solamente en la academia, sino que se forma a través de el buen vivir delante de Dios, el caminar bajo su dirección, caminar bajo su palabra y estar expuesto ¿a qué? A los avatares de la vida, a las diferentes contingencias de la vida. Por eso hace 8 días vimos que la pregunta era ¿qué se requiere de un creyente para guardar y comunicar la fe? Y vimos tres puntos, 3 características que Pablo utiliza en 2 de Timoteo, 3 figuras que él utiliza para hacernos ver, o en este caso a Timoteo, hacerle entender qué se requiere, ¿no? Como hombre, como servidor, como una persona que le sirve a Dios y que hace parte de la obra de Dios, que hace parte de su iglesia, que hace parte de su cuerpo. Es una carta, como decíamos, que se la escribe a Timoteo, no sabemos por qué. De pronto Timoteo no estaba en su mejor nivel espiritual, y ustedes dirán, ¿cómo lo sabemos? Pues lo inferimos por la exhortación que Pablo le está dando, ¿no? Le está invitando a avivar el don que Dios le ha dado. Le está diciendo que Dios no nos ha dado espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de dominio propio, de poder, ¿cierto? Entonces encontramos que, bueno, un punto importante ahí identificarnos es ver que Timoteo fue un hombre que estuvo todo el tiempo al lado de Pablo en grandes obras, en grandes tareas, y por eso tal vez Pablo llegó a quererlo tanto. No tendría tal vez el perfil del superhombre, pero era fiel, y lo acompañó en momentos muy difíciles. Le habían dejado encomendado en una tarea, y aquí es donde entonces Pablo le envía esta carta desde Roma, como hablábamos hace 8 días, ante la inminente pérdida de su vida. Y algo muy interesante, ¿no? Pablo le está insistiendo, está invitando a Timoteo ¿a qué? A que vaya pronto a verle, porque los días tal vez están contados. Pero me llama la atención que Pablo le comunicó diferentes cartas, mandó una carta a los Efesios, mandó una carta a los Colosenses, mandó una carta a los Filipenses, mandó una carta a un señor Filimón, con un asunto, tratando un asunto de un esclavo que se había volado hace un tiempo, Onésimo, pero que lo volvía nuevamente a enviar a él. Pero aquí especialmente, ahí es un llamado a Timoteo de que él quiere verlo. O sea, había un afecto muy especial de Pablo hacia este varón de Dios. Había un afecto muy personal. Y tal vez no porque era, como les decía, tenía el mejor carácter, el carácter que pudiéramos decir, este es el hombre. No, tal vez muchos hubieran dicho, no, ese no es el hombre.
Pero Pablo no vio eso. Pablo vio en él un corazón fiel, sumiso, obediente y dado a la obra de Dios. Nosotros a veces pensamos, ¿no?, que son las características del personaje. No, es que tiene una cara de proactivo. No, mire cómo habla, mire su firmeza, mire su determinación. No, mire esas características de su liderazgo. Pero recordemos primera de Samuel, cuando Samuel fue a ungir el futuro rey, el reemplazo de Saúl. Dios le dio una gran lección y le decía: Samuel, yo no veo ni a lo alto ni al parecer. Yo veo al corazón. Por eso estas premisas, estas características están más enfocadas en el corazón de la persona. Mire que no es tanto en sus competencias naturales o profesionales o sus pericias, ¿cierto?, desarrolladas, sino son temas de carácter. Por eso concluíamos hace 8 días que, recordando una frase de un varón de Dios hace algunos días que decía: anteriormente, hoy en día para el ministerio, ¿cierto?, te piden unos requisitos que hablan de tus competencias. Pero si leemos 1 Timoteo 3 y leemos 2 de Timoteo, en este caso el capítulo 2 y capítulo 3, nos damos cuenta que lo que requería la iglesia era un hombre de casa, un hombre de familia, o sea, un hombre que realmente demostrara ser probo en la vida más personal y íntima, antes que en sus competencias hacia afuera. Entonces vale la pena que retomemos y recordemos, hace 8 días hablamos de ¿qué se requiere de un creyente para guardar y comunicar la fe? Disposición a sufrir dificultades. ¿Cómo qué? Como un soldado. Es que nada más usted mire los soldados, ¿no? Como les toca, o sea, una cosa es los que están en la oficina, pero otra cosa es el que está en el campo, en la trocha, en el monte, en la montaña. Eso es tremendo. Y cuando salen a hacer esos recorridos, eso no es cosa fácil. Veíamos que se requiere de un creyente para guardar y comunicar la fe, la disposición a luchar. Veíamos eso en el atleta. Por eso Pablo recordaba a esos atletas que de pronto él pudo ser testigo en los Juegos Olímpicos de Atenas, que fue donde realmente existían inicialmente, y los Juegos del Istmo también, que eran los juegos que seguían en importancia a los Juegos de Atenas, que eran los juegos que se hacían en Corinto. También era ya conocido. Y como tercer punto, se requiere de un creyente para guardar y comunicar la fe, disposición a trabajar. Esto requiere trabajo. La vida cristiana, la gente cree, ay Dios mío, la gente a veces sale con unas cosas que uno dice, yo no sé, la gente piensa que todo esto sale por generación espontánea. Entonces aquí toca trabajar, y es de lunes a domingo. Entonces de lunes a domingo, uno no quisiera, una vez quisiera, Dios mío, ojalá pudiera descansar. No, el domingo a veces toca ir que aquí, que acá, que allá. Entonces la gente dice, no, pero fue que lo invitaron a almorzar, no, pero fue que lo invitaron a tal cosa. Pues aquí en el ministerio uno estás trabajando. La gente cree que es que está uno de paseo, no. Y obviamente el ministerio requiere trabajo. Hoy le doy gracias a Dios porque pues tuve esa formación. Nos enseñaron a trabajar desde temprano hasta tarde. Y lo más que podamos. Lo que hace uno ahorita es aprovechar y maximizar sus espacios en su hogar y en su familia. Pero hay que hacerle. Todas las noches están ocupadas, las mañanas, gracias a Dios que tenemos la oportunidad, también en las mañanas están ocupadas, las tardes también están ocupadas, pero estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo la tarea, porque eso es lo que corresponde. Por eso dice que se requiere que sea, ¿qué? Como un labrador, y el labrador trabaja todos los días. De hecho, ni vacaciones tiene un labrador, hasta que la cosecha no florece, no descansa por un trámite mientras vuelve otra vez, ¿qué? A la próxima cosecha. Vamos a ver entonces el cuarto punto, el que nos habla Pablo, y es que se requiere de un creyente para guardar y comunicar la fe, la disposición a examinarse, o sea, ser un obrero de Dios. Vamos a mirarlo entonces. Segunda de Timoteo 2:15. La disposición a examinarse. En pocas palabras, como buen obrero de Dios, él tiene que tener la capacidad de evaluarse y revisar que realmente sea íntegro y sea apto para el ministerio. Pero apto no con C, sino con P, apto.
Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene ¿qué? ¿De qué? Avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esto sí es muy importante. Y esto lo entiende uno, mire que normalmente cuando uno quiere explicar qué es algo, un buen punto de partida es explicando lo que no es. Yo no sé si a usted le ha tocado a veces recibir una explicación y le dicen a uno, vamos a ver primero lo que no es tal cosa, para luego entender qué, lo que sí es. ¿Y por qué voy a esto? Pues porque uno, empezando la vida cristiana, empezando uno con su deseo de servir al Señor, con su deseo de ser obrero del Señor, pues uno tal vez no fue muy docto ni muy acto en el manejo de la palabra. De pronto no se dio uno a la tarea de prepararse debidamente en su momento. Tenía uno una preparación muy básica, pero no había entendido la importancia de estar creciendo y madurando en esa preparación. ¿Por qué? Porque es que Juan 6:63 dice el Señor Jesús que las palabras de Él son ¿qué? Espíritu y son vida. En la palabra prácticamente está el crecimiento y el desarrollo de la vida del cristiano. Hay muchos elementos aleatorios como la oración, ¿cierto? Como la congregación, el compañerismo, pero algo, ¿de dónde se desprenden todos estos conceptos? De la misma palabra. Entonces es muy importante este punto, porque dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, un obrero que no tiene primero, que es íntegro, y luego que ¿qué? Que es apto en el manejo de la palabra. Porque a veces cogemos la palabra y decimos lo que la palabra no dice. O cogemos la palabra y presentamos, de acuerdo a esa palabra, algo completamente ajeno a lo que la palabra está. Alguien lo exponía así, ¿no? En un ejemplo, él decía, cuando uno cae en un error de estos, él decía, ¿usted se imagina a Cristo sentado ahorita aquí, en una de esas sillas? Y que yo llegue y coja y le diga, vamos al Evangelio, y Jesús dijo, y leemos, y yo empiece a explicar esa palabra, y empiece a decir una cosa completamente ajena a lo que dice ese versículo. La pregunta es, ¿qué diría Jesucristo allá sentado? Yo no dije eso. Están poniendo en mi boca ¿qué? Palabras que yo no dije. Ese es el riesgo que se corre cuando uno no se prepara, no se contextualiza y no es apto para este ejercicio. Entonces, veamos el primer punto, íntegro, que pasa favorablemente el examen. Primera de Tesalonicenses 2:4. Entonces, de esta varón y de esta mujer se requiere que pasemos, que seamos aprobados, que validemos la evaluación que se nos hace. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, Pablo hablando de su ministerio en Tesalónica, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para qué, sino a quién. ¿Que qué? Que prueba los corazones. Entonces Pablo estaba dando testimonio de que aún, mire, él, siendo el hombre que era, él estaba consciente de que Dios siempre estaba validando la tarea que él iba haciendo en cada obra. Dios mismo era quien hacía esa evaluación y Dios mismo era quien hacía ese examen. Él era quien le aprobaba. Entonces, primero ser íntegro y luego ser apto. Que traza bien la palabra, ¿qué significa? La usa correctamente. El término, como lo hemos explicado aquí algunas veces, viene de la ebanistería, de la carpintería. Y es cuando usted coge la escuadra y luego traza con el almagre o con el lápiz antiguo que trazaban, ¿cierto? Con el carboncillo, trazaba usted la línea donde iba a cortar. Porque hay algunos que utilizaban la pericia del pulso, pero cuando usted traza con pulso, no es lo mismo que cuando traza con ¿qué? Con una escuadra, con las herramientas. Entonces, asimismo, se requiere el uso adecuado, el uso correcto, trazar bien, manipular bien, entender bien la palabra para poderla ¿qué? Usar. Por eso, mire, es importante y no está de más lo que venimos haciendo a través del curso,
Ahí vamos a nadadito de perro. Yo sé que no ha sido fácil, sobre todo este pedazo que ha tenido que ver con la contextualización de la Biblia, pero eso es lo que se ha buscado a través de este tema que estamos desarrollando ahorita en el curso, que nos contextualicemos, que entendamos que la Biblia tiene una historia y esa historia está conexa entre todos los libros de la Biblia. A partir de ahí, vamos nosotros a empezar entonces a entender que la Biblia tiene una organización. Nos vamos a organizar mentalmente y vamos a ir aprendiendo a comunicar con organización las verdades de Dios. Eso es lo que estamos buscando. Estamos quedaditos, vamos despacio, vamos a nadadito de perro, pero lo que queremos es que se entienda que hay una historia entre el Génesis y el Apocalipsis, y esa historia tiene una continuidad y es una historia real, conexa, coherente. No es que uno, claro, mire, ¿qué pasa cuando la gente ve los 66 libros? No, pues, y esto, y no sabe ni por dónde empezar, ni por dónde coger, ni por dónde arrancar, ni qué hacerle, y lo coge, y lo voltea, y lo abre, y finalmente, ¿qué? La cierra y no la vuelve a leer, le da pereza. Prefiere escucharse el devocional diario. Más fácil. Pero entonces, ¿qué hacemos? Le cogemos pereza al estudio. Y la idea es que vayamos estudiando. ¿Por qué? Porque si usted ese futuro quiere ayudar a alguien, quiere comunicar una enseñanza, quiere comunicar una cita, quiere comunicar un apoyo a alguien, mañana quiere aconsejar, o mañana usted quiere instruir, o mañana usted va a enseñar, pues ¿qué se requiere? Que usted conozca bien, que sepa usar bien la palabra, para poder comunicar la verdad correctamente. Miremos en este punto Efesios 1:13. Efesios 1:13. ¿Qué dice? En él también vosotros, mire, habiendo oído que la palabra de verdad, que el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren lo importante de poder comunicar correctamente la Escritura, es que el resultado, ¿cuál puede ser? Según la gracia de Dios, salvación. Salvación. Es que lo que nosotros estamos comunicando es que salvación. Mire, digamos así, enfermedades, bueno, diagnósticos. Hay diagnósticos que la gente va y recibe de un médico e inmediatamente, ¿qué generan? Una alarma, aprehensión, y de una, hay diagnósticos que de una, ¿qué es lo primero que la gente concluye? No, ya no hay nada que hacer. Son tenaces. Son diagnósticos muy duros. Y uno no quiere, es más, a veces se niega uno a aceptar un diagnóstico de esos. Pero ¿saben? La Biblia tiene un diagnóstico más duro que ese. Y nadie se asusta. Y a nadie le parece importante ese diagnóstico. Y el diagnóstico es que si uno no ha sido salvo y llega uno a perecer, se pierde. Pero ¿sabe cómo uno ve eso? Eso es religión. Eso no es lo mismo que me digan que tengo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Yo le digo, puede ser más grave. Y es más grave el diagnóstico que nos da la Escritura. El mismo diagnóstico que se le dio en su momento, o la advertencia que se le dio a Adán y Eva. Si comes de ese fruto, ¿qué? Vas a fallecer. ¿Y qué pasó? Y a partir de ahí entró una enfermedad en todos los seres humanos que se llama pecado. Y dice que la paga del pecado es ¿qué? Por eso, gloria a Dios, cuando podamos comunicar la palabra, miren lo que estamos nosotros haciendo. Nosotros somos como salvavidas. Ahora, lo primero que se requiere es que yo sepa nadar. No sea que yo sea un salvavidas y si alguien se esté ahogando y salga yo allá y él salió nadando y yo me ahogué porque yo no sabía nadar. Entonces lo primero que se requiere es que tenga claro que yo soy salvo. Yo soy salvo. Y entonces cuando yo comunico las buenas nuevas, mira lo que estoy comunicando. ¿Qué? Vida y salvación. Vida y salvación. Y así como le aconteció a Adán y Eva, no va a dejar de acontecerle a el que no conozca y no haya participado de la salvación de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Miremos Colosenses 1:5.
que es la carta gemela de Efesios, le llaman algunos. La carta gemela a los Efesios. Colosenses 1:5. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, ¿qué dice? La palabra verdadera del Evangelio. Entonces, mira, eso de hecho le ayuda a uno, cuando uno aprende a trazar bien la palabra, uno puede comunicar el Evangelio con un texto. Con un texto. Tenemos nosotros, gracias a Dios, métodos. Nosotros tenemos métodos como las 4 leyes. Y existen muchos métodos que nos ayudan a llegarle y compartirle a una persona de manera que... ¿Cómo es que dice? Método eso. Se llama expresarlo simple y ordenadamente. Y eso es importante porque es tener método. Por eso se llama eso. Expréselo simple y ordenadamente. Sí, con una sola S. E-S-O. Entonces, hay muchos métodos ordenados y organizados que nos ayudan a comunicar la verdad. Pero cuando tú conoces la escritura y vas desarrollando pericia porque la conoces, porque la lees, tú con un texto puedes llevar a alguien e invitarle, siempre con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y su soberanía, ¿no? Porque hay personas a las que usted le puede presentar, si hubo gente que en el ministerio de Jesús no fue salva. Eso es para que usted sepa que usted dice, uy, yo le he compartido a fulano, y no, nadie me... Tranquilo, en el mismo ministerio de Jesús, mucha gente que no fue salva. ¿Se acuerdan que él fue a un lugar y dijo, aquí no se puede hacer nada? ¿Por qué? Por falta de fe. Entonces, no se preocupe, porque finalmente uno hace lo que a uno le corresponde, pero Dios es el que, ¿qué? Es el que es soberano para comunicar la salvación. Y 1 Corintios 3:10, recordemos, 1 Corintios 3:10, para que dejemos agotado este punto importante. ¿De qué? De ser íntegro, no tener de qué avergonzarse, pero también ser ¿qué? Apto, que utiliza bien la palabra de verdad. ¿Ok? 1 Corintios 3:10 por eso nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno ¿qué? Correcto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que revisar cómo estás sobreedificando tu vida. ¿Con la Biblia o con libros de superación? Ojo, yo no tengo nada en contra de ellos, pero quiero que entiendas que la literatura de superación no es lo mismo que la Biblia. Ahora, puede ser que usted me diga, no, pero es que es un material de superación basado en la Biblia. Pero es importante que tengamos claros los conceptos bíblicos, tanto la doctrina como la teología bíblica. ¿Por qué? Para que sepamos, conozcamos las premisas y los conceptos que Dios ha dado, lo que Él ha comunicado. Porque mucha gente a veces, no, que es que, uy, material muy, no, que esto y qué tal. Y hay gente que cree que leyendo estos materiales que habla de espiritualidad y de conceptos de espiritualidad, son espirituales. Tengamos cuidado. Porque 1 Corintios 3:11 que nos dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Si usted quiere ser un hombre, una mujer espiritual, Jesucristo tiene que ser el fundamento de su vida, como creyente. De ahí para allá, usted puede leer lo que quiera, pero Él es el que lo aterriza a uno, y a partir de quién entonces uno nace de nuevo, y dice que Dios abre el oído de uno para escuchar su verdad. Recordemos en Juan 8, ¿cuál es la discusión de Jesús? Que por más que Él le trata de comunicar a ciertos oyentes la palabra, dice que no es que ellos no quieran oírla, es que ellos no pueden entenderla. ¿Por qué? No han nacido, no son de Él. Por eso 1 Corintios 2:9-10 nos dice, cosa que oído no oyó, ni ojo vio, ni ha subido al corazón, son las que Dios ha prometido. Pero dice el versículo 10, pero Él nos las va a enseñar por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces es muy importante este punto, que entendamos que debemos ser íntegros y aptos en el manejo de la palabra como obreros de Dios. Porque ahí está la vida, ahí es como comunicamos vida. Quinto,
Se requiere de un creyente para guardar y comunicar la fe, la disposición a ser limpio. En pocas palabras, Pablo utiliza aquí la figura de un instrumento. Usted sabe que, no sé si en su casa pasó, en la mía no, porque no había, pero en algunas casas yo sé que cuando hay un invitado especial, entonces van y sacan de un lugar especial la platería, la copa, los cubiertos. ¿Por qué? Porque son cubiertos muy finos. Son copas, son cristalería muy fina, eso está bien. Sí, digo, pero yo digo que no porque no había, pero entonces, ¿por qué? Porque son exclusivos, porque son herramientas para usos, ¿qué? Excelsos. Pero usted recordará que también en las casas, y no quiero ser inescrupuloso, pero en las casas antiguas, como los baños quedaban como a media cuadra de la casa, entonces se utilizaban unos instrumentos que se guardaban debajo de la cama. Y cumplían su oficio, porque no dejaban de ser útiles. Pero no eran ¿qué? No eran lo mismo que sacar la copa elegante. Ellos cumplían su oficio, pero no eran ¿qué? Muy honrosos. Entonces, eso es lo que está tratando de decir Pablo. Mire, la idea es que nosotros permitamos que Dios haga de nosotros instrumentos ¿qué? De honra. ¿Y qué es hacer instrumentos de honra? Para la vida, para comunicar vida. Útiles para comunicar vida. Y Él sabrá hacernos útiles en la medida en que ¿qué? En que permitamos que Él vaya ¿qué? Limpiando nuestra vida de todas aquellas cosas que hay que ir sacando de nuestra vida. Hay cosas que hay que ir sacando, Muchas veces en las casas, bueno, yo no sé, en algunos hogares uno ve que en el techo tienen canastas de cerveza, de gaseosa, tienen jaulas viejas, tienen escritorios, muebles montados allá en el techo y dicen, ¿y eso para qué? Bueno, algunos dicen que tienen usos para que el viento no levante las tejas. Bien, correcto, eso está bien, eso es un uso funcional. Pero otros, no, que porque si de pronto más tarde lo necesitamos, o sea, usan eso de bodega. ¿Y cuál es la idea de nosotros? Que a veces nosotros hacemos lo mismo. A veces tenemos guardados cosas que ya deberíamos de soltar hace rato. Todavía estamos enojados porque cuando teníamos 6 años, mi hermanito me dijo que le diera pan y resulta que no cogió un pedacito y no que lo llevó todo. Y todavía ando con ese guardado, todavía. Que porque cuando yo no conocía al Señor ese, vea, ya, 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces dice, 2 Timoteo 2:20-21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de ¿qué? Madera y barro. Unos son para usos ¿qué? Honrosos, y otros para usos ¿qué? Viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para ¿qué? Santificado, útil al Señor y dispuesto para ¿qué? Toda buena obra. Dios te puede utilizar para todo. Ojo, no significa que seas una llanta de repuesto, no, al contrario, sino que Dios permite que su gracia a través de tu vida sea útil para 1000 efectos. Para 1000 efectos. ¿Sí? Que seas bendición donde llegues. A veces hasta sin hablar. Hay lugares donde uno llegó y todo se acabó y todo el mundo se fue y uno no dijo nada. Y alguien me le dice a uno, muchas gracias, o yo. Y uno dice, pero yo no hice nada. Gracias por haber aceptado la invitación. Ya usted fue bendición, ¿o no? La persona se siente agradecida porque lo invitó y usted fue. Usted no había ni a qué ir y usted se da cuenta y uy, ¿yo qué hago aquí? Yo no sé de esto. Yo no entiendo nada. ¿Yo qué voy a decir? Todo el mundo habló, todo el mundo dijo, todo el mundo se fue. Pero vienen y te dicen, muchas gracias por la deferencia, por haber aceptado, por habernos acompañado. Fuimos útiles. Entonces el Señor te puede usar de 1000 maneras cuando nos disponemos a ser usados por Él. Primero, limpio, dice, no dejarse influenciar por los creyentes tibios. 1 Corintios 5, del 9 al 11. No dejarnos influenciar por los creyentes tibios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces uno dice, entonces tenemos que salir huyendo del mundo. Y dice luego, no,
absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o ladrones, o idólatras. Pues en tal caso, mire, Pablo el mismo dice, ¿no sería necesario qué? Pero ¿qué es lo que él está diciendo? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere ¿qué? Fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal que ni aun comáis. Entonces mira, el detalle es cuidarnos de aquellos que dicen que le pertenecen al Señor y qué, pero viven como si no. De hecho, si vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, mira lo que dice, desde el 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán ¿qué? Apariencia de piedad. ¿Pero qué van a hacer? La van a negar. Entonces, usted se imagina el impacto que usted sufriría si usted llega a una casa y viene una gallina y se le acerca y le empieza a ladrar. ¿Usted cómo quedaría? O se le acerca un perro y empieza a cacarear. ¿Usted quedaría? ¿Por qué? Porque una cosa no coincide con la otra. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Y esos creyentes son ¿qué? Son muy evidentes, es lo que estoy diciendo. Si a mi lado hay alguien, digamos, hay un perro que cacarea, pues yo ya distingo que ahí hay algo que no es funcional. O en su defecto. ¿Sí? Entonces, tienen apariencia, pero ¿qué? No lo son. No lo son. Entonces, ahí es donde hay que, por eso, el limpio, no dejarse influenciar por los creyentes tibios. 2, santificado, dice, apartado para el servicio del Señor, o sea, para hacerte útil. No significa que es que usted va a ir en una montaña, va a ir en un monasterio, no. Apartado significa que Dios ha establecido usarte de manera especial como creyente. Ahora, cuando uno dice especial, no es que tú vas a ser parte del salón de la justicia o vas a ser más especial. No, porque mire, la idea en nuestra lucha, obviamente, digámoslo, por ese tema de la imagen caída que tenemos como seres humanos, pues siempre tenemos como la necesidad de que queremos ser mejores que otros, ¿no? Queremos descollar por encima de otros, queremos hacernos ver por encima de otros. Entonces, cuando Dios dice que te ha apartado para un uso especial, ya uno piensa que, yo voy a ser mejor que todos ellos. Yo voy a ser mejor siervo que todos ellos. ¿Qué necesidad tenemos de eso? Mire, usted ha leído y usted ha visto la influencia de Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuál era el concepto que tenía Pablo de sí mismo correctamente? Él se veía como un ¿qué? Un doulos, un esclavo. ¿Y sabe exactamente como qué persona se veía Pablo? Habían unos barcos muy famosos romanos que se llamaban los trireme, porque tenían 3 filas de remos, una arriba, en lo alto, otra en la mitad y otra en la parte inferior. ¿Y sabe Pablo muchas veces cómo se denomina? Como el que iba, como el que remaba en la parte inferior. Nunca se vio más allá. Ahora, ¿esto es por qué? Porque, es que él era muy humilde. No, porque tenía un concepto correcto del servicio de Dios. Él estaba para servir donde le correspondiera servir. Y Dios le había dicho que iba a ser un instrumento especial, pero por eso Pablo no pensaba que él iba a ser mejor que todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando Dios dice que te ha apartado para un servicio especial, es que te va a usar. Y Él sabrá dónde te va a usar. Y Él sabrá cómo va a través de tu vida hacerte un instrumento para influir en muchas personas. En muchas personas. Mire, es que uno a veces está pensando, yo hubiera sido el que le compartió una estrella de pronto del deporte, una estrella de artista y se convirtió, yo no fui, fue fulano. No, pero mira,
Y el bien que se le hace a un vecino, y el bien que se hace a alguien, a tu familia, la ayuda que se le da a un cónyuge, el bien que tú le haces a un hijo, ¿tú crees que por eso no vale? Por favor, mire, definitivamente nosotros estamos muy lejos de la mirada del Señor. Dios no ve como nosotros vemos. Y cualquier actividad que nosotros hagamos, recordemos que decía el Señor Jesús, cuando tú vas y le das un vaso de agua a un profeta, porque es un hombre que está llevando la palabra de vida, y tú con esa conciencia, vas y le llevas un vaso de agua, ¿sabes qué dice la Biblia? Dios no se olvida de eso. No dice el profeta, porque el profeta sí se olvida. Dios no. Dios no se olvida de nada de lo que tú has hecho para su gloria. ¿No es lo que dice Hebreos 6? Cuando el autor les está motivando a volver a retomar nuevamente la comunión con Dios, que les dice, Dios no es injusto y Dios no se ha olvidado de nada de lo que ustedes hicieron cuando caminaban firmes con el Señor. ¿Y es la palabra para quién? Para cualquiera que en este momento, por alguna situación, ha dicho, no, me cansé del evangelio, me cansé de la fe, me cansé de la vida cristiana, no, ya no más, no me congrego, no leo la Biblia, me fatigué. ¿Sabes qué le puedes tú decir a esa persona? Cuando tú vuelvas, acuérdate que Dios nunca se olvidó de nada de lo que tú hiciste. O sea, eso no es como que cuando ustedes los meten en esos programas de puntos y pasó el año y le dicen, ¿usted cuántos puntos tengo? No, señor, eso ya se reseteó. Perdió los puntos que tenía porque no los usó. ¿Usted no ha visto eso? Pues le digo, con Dios no es así. Tú no pierdes los puntos. Tú no pierdes el acumulado, porque Dios no es injusto para olvidarse de la silla que usted corrió, del vaso de agua que usted sirvió, de la atención que usted le dio a alguien. Dios nunca se olvidará de eso. ¿Recuerda que dijo Jesús? Fui a la cárcel, estuve en la cárcel y ¿qué? No me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. ¿Y qué va a suceder con quién? Estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Yo? ¿Cuándo? Porque cuando uno de estos mis hermanos estuvo allá y tú le hiciste un bien, me lo hiciste a mí. Amén. Así que si hay algún varón o una mujer que en este momento, por tantas cosas, y nos pudiéramos a contar hoy que nos hemos encontrado 3, 4 personas y no hemos hablado y no de lágrimas, diríamos, Señor, quisiéramos más bien ya uno como que se cansa, ¿no? Entonces, si hay alguien que se ha cansado, que se ha fatigado, que la fatiga lo ha desmotivado y lo ha marginado el caminar, si te lo encuentras, recuérdale. Dile, ¿sabes qué? Dios no se ha olvidado de nada de lo que tú has hecho. Nada. Retoma tu camino, que con Dios no se pierde lo que uno ha caminado con el Señor. Amén. Entonces dice, santificado en 2 sentidos. Primero, para vivir para Dios y para apartarse del mundo. Primero, segunda de Tesalonicenses 2:13, para vivir para Dios. No, todavía estamos en santificado, ¿no? Estábamos viendo un instrumento útil. Entonces vimos limpio, no dejarse influenciar por los creyentes tibios, y ahorita estamos viendo santificado, apartado para la honra. Entonces, santificado porque para servirle a Dios y para apartarse del mundo. Primer punto, para vivir para Dios. Yo sí digo una cosa, el que nos duerma aquí en la reunión está muy cansado. Con esta bulla, si no paga la ambulancia, paga la moto, y no las 3 motos, sino el bus, sino el camión. Digo, y si se duerme, Dios santo, está muy cansado. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Eso fue lo que Dios hizo con los tesalonicenses. O sea, eso es lo que hace el Evangelio. Dios te santifica y te ubica dentro de un contexto de la vida de la fe. Entonces, lo primero que le hace es santificarte para vivir para Él. Y segundo, para apartarse del mundo. Romanos 6:19. Romanos 6:19. Dice Pablo, hablo como humano,
por vuestra humana debilidad, mire lo que dice, así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros ¿para qué? Yo creo que les he contado, sino que a mí ese testimonio siempre me ha quemado el corazón, la verdad, siempre me ha quemado, y porque sé quién es la persona y sé que no lucha por caminar con el Señor ahora. Resulta que él viene alguien, él tuvo una vida muy disipada y deseando respuestas rápidas para su vida, se fue para acá, para una región del sur a buscar oro. Estaba ya en medio de todas esas minas, toda esa violencia y todo ese tema que se dan en esos medios, y decide venir aquí a Cali, y un amigo pues de francachela y de bailes y de locuras, lo invita a la casa, y dice que él llegó con su Blanco del Valle, pensando que eso iba a ser la jacaranda de la noche, y el amigo lo que hizo fue que le sacó el folletico y le compartió de Cristo, y él quedó, ¿cómo así? Pero si yo pensé, pero él, pues obvio, se impresionó, cómo cambió y qué fue lo que pasó en tu vida, ¿cierto? Tomó una decisión ese día, pero se quedó como en veremos, ¿no? Y él dice que le quedó sonando, pero se fue nuevamente ¿a qué? A hacerse rico rápido, ¿no? Como muchos quieren, ¿no? Como la lámpara de Aladino, rápido. Pero estando allá, resulta que se dio una situación, mire lo que es las circunstancias de la vida, una dama empezó a dar a luz, ahí en el acto, y pues la persona, que él era de acá, educado y todo, que tenía como más idea, era él y todo el mundo pues lo tenía, ayude, yo sí, ayude, y él fue y ayudó en ese nacimiento de ese bebé, y tremendo, ¿no? Él dice que cuando él tuvo ese bebé en las manos, percibió el llamado de Dios que le decía, así como un día usaste esas manos para estas actividades violentas, esas manos ahora son útiles para llevar vida. ¿Sí ves que Dios nos santifica? Dios nos santifica. Y toma nuestra vida como Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Era perseguidor de la iglesia. Encarcelaba a los creyentes. ¿Y luego qué se convirtió? En perseguido por amor a Cristo. Ya jamás sus manos volvieron a hacer lo que hacían antes. ¿Ahora qué? Eran útiles para el Señor. Entonces, Dios nos santifica para la gloria suya y para apartarnos ¿de qué? Del mundo. Útil. Dice que es un instrumento ¿qué? Útil. Porque hay instrumentos que a veces están en la casa de uno y ¿qué? Uno no sabe ni para qué los tiene. No son útiles. Pero hay otros que ese es el que para todo. Para todo. Un instrumento útil en la casa para todo. La licuadora. ¿La qué? Los cubiertos. Sí. Hay muchos instrumentos que son ¿qué? Útiles. Pero otros que cuando le dicen a uno dice, ah, sí, yo tengo. Y tienen que ir a sacarlo de un cuarto, desempacarlo de una caja. Y qué útil que es, ¿no? Para ocupar espacio. No es útil. Entonces, ¿qué dice Dios? Que es fácil de usar, que es redituable, que genera réditos. O sea, que es una persona que suma, es una persona que multiplica, es una persona que edifica. Estar listo, dispuesto, siempre preparado. Muy bien, entonces, ¿eso en cuanto a qué? En cuanto a ser un instrumento para la gloria del Señor. Decíamos que primero limpio y santificado, y luego útil y dispuesto. Bueno, miremos Filemón 11, digo Filemón 11 porque Filemón solo tiene un capítulo, Filemón 11. Está después de Tito, entre Hebreos y Tito. ¿Sí sabían que ahí estaba Filemón? Bueno, muy bien. Filemón era un hombre que debía tener algún tipo de posición social muy alta porque tenía esclavos. Y uno de sus esclavos se voló, se llamaba Onésimo.
Y resulta que estando en la cárcel, se conoció con Pablo y se convirtió a Cristo. Y Pablo se dio cuenta que ese Onésimo había sido esclavo de alguien que él conocía. Y entonces esta carta es con relación a que Pablo le manda a decir a Filemón: te envío a Onésimo para que vuelva nuevamente a tu casa. ¿Saben qué significa Onésimo? Útil. Entonces, claro, cuando él se voló, pues eso fue una ofensa. Eso era delicadísimo en la ley romana. Delicadísimo. ¿Sabe qué le correspondía a Onésimo? Que cuando lo recibiera nuevamente de Filemón, le pusiera una marca aquí. Una D de doulos, ¿no? Un esclavo, un hombre fugado, que había estado fugado. Ahí lo dejaban marcado de por vida. O sea, ya no tenía opción de volarse, porque donde fuera, iban a ver la marca que había en su frente. Entonces, por eso Pablo le dice: ahí lo envío, recíbelo como si fuera mío. Algún día te fue, ¿qué? Inútil, pero ahora que es en Cristo, ¿qué? Te es útil. Miren lo que dice Filemón 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora ¿qué? A ti y a mí. Miren lo bonito que hace el Evangelio, ¿no? ¿Cuántas personas que de ellos mismos se sentían, ¿qué? Inútiles. No sumaban, restaban, dividían, dañaban. Y ahora son, ¿qué? Útiles. Por la gracia del Señor. Entonces decíamos: limpio, santificado, útil y dispuesto. O sea, ¿cómo es la frase de los scouts? Siempre listos. Los bomberos siempre tienen que estar listos. ¿Qué tal que usted llama a un bombero y le diga: ay, es que me cogió? Ellos siempre están, ¿qué? Listos. Muy bien. Último punto. Se requiere de un creyente para guardar y comunicar la fe, disposición a servir amablemente. En pocas palabras, a ser siervo. Y eso no es fácil. Mire, yo he conocido en estos tantos años gente que está tratando de servirle a otras personas y los lastiman, los ofenden, mal hablan, no los reciben, les cierran la puerta, les dan la espalda, terminan hablando mal de ellos. Y eran personas que iban, se desplazaban a llevarle la palabra o aconsejarle. Y usted dice: no, yo con esto, no, esa gente debe ir más agradecida conmigo. Y tal vez la gente es: ay, ¿verdad que hoy es lunes? Ay, hoy es el día. Increíble, ¿no? Pero, ¿qué hicieron con Jesucristo? ¿Qué hicieron con Jesucristo? ¿A qué venía Jesucristo? A enseñarnos al Padre. ¿Y qué hicimos? Lo crucificamos. Entonces, la vida del servidor no es fácil. Y usted como hombre y mujer de Dios, no va a ser fácil. Y yo sé que usted va a llevar las buenas nuevas. Y muchas veces va a querer el bien de otra persona. Pero normalmente no te van a aplaudir. Recuerda eso. No te van a aplaudir. Por eso dice 2 Timoteo 2, 24 al 26. 2 Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué? Sino para con todos apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Tremendo, mire, la disposición de servir, de muchas veces ser que apacible, de muchas veces lo están sacando, lo están hiriendo y bueno, uno buscando el lado que corresponde. Por eso Pablo habla entonces de ser amable, apto para enseñar, sufrido y manso. Miremos el primer punto, amable, 1 de Tesalonicenses 2:7. Primera de Tesalonicenses 2:7. Mire lo que dice Pablo cuando fueron a ministrar a Tesalónica.
a los macedonios. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida ¿qué? ¿Y saben cómo eran los judaizantes? Los judaizantes llegaban era a demandar. Es más, a veces hasta abofeteaban a la gente. Después de que Pablo había hecho la tarea, claro. Ya cuando eran creyentes, ellos llegaban a imponer, a tomar autoridad, a enseñorearse. Y como ellos, ¿qué pecado? Ya conocían del Señor, entendían de la autoridad, llegaban y algunas veces hasta los abofeteaban. Y todo lo que Pablo no hacía, ellos venían y lo hacían. Pero eso Pablo les escribía y les decía, pero ¿qué es esto? Pero lo triste era que muchos de ellos, ¿qué? Les parecía que eso estaba bien. Y empezaban a desestimar ¿a quién? A Pablo. Les parecía que entonces Pablo no tenía autoridad porque es que este sí me grita. Este sí me grita. Pablo es muy amable, Pablo es muy lindo, pero le falta autoridad, decían ellos. Pablo decía, qué tristeza. Vean 2 Corintios 11 y al 13. Y dice, ¿qué dice Pablo? Mire, para yo hacer eso, sí fui demasiado débil. Yo no era capaz de abusar así de ustedes. ¿Pero qué dijeron los corintios? Desestimaron la autoridad del que les sirvió con amor. Eso pasa. Eso pasa en este mundo. Eso pasa. Entonces, sepámoslo, que eso puede acontecer. Segundo, apto, como ya vimos, apto para el manejo de la palabra. Aquí vamos como siervo, apto para enseñar. 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto. ¿Para qué? Para enseñar. Es que es muy importante que podamos enseñar y comunicar, porque esa es nuestra tarea. ¿A qué vino Jesús? A enseñarnos el Padre. ¿Y qué nos dijo en Mateo 28, del 18 al 20? Toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Enseñándoles todas las cosas. Esa es nuestra tarea, enseñar, enseñarles todas las cosas que podamos, todo lo que podamos, todo cuanto podamos. No crea que usted ya lo enseñó todo. ¿Usted cree que ya lo enseñó todo? Y usted le vuelve y le da la misma clase después a ese discípulo. ¿Y sabe qué le dice él? Uy, ¿por qué no habíamos visto esto antes? Y usted dice, pero yo ya Por eso no dé por hecho. De hecho, nosotros mismos, mire, yo repasando en los grupos vida, que son varios, y repaso esas lecciones tan básicas, y las repaso, y las repaso, y las repaso, y no termino de aprender. Todos los días aprendo algo en cada que salgo de un grupo. Yo creo que las personas piensan, oiga, qué chévere lo que nos vinieron a dar, pero la gente no sabe que yo salgo, oiga, increíble lo que aprendí hoy. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Tercero, sufrido. Aquí es donde uno dice, bueno, yo hasta ahí voy. Ya aquí con esto, aquí no voy, pero bueno. 1 Pedro 2, 21 al 23. En Juan 13:15, el Señor Jesús nos decía algo. Él nos decía, porque ejemplo yo les he dado. Por eso les decía yo hace 8 días, mira, estás en aflicción, estás en conflicto, estás en tribulación, no te pongas a mirar al que está peor que tú. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Porque Jesucristo es el verdadero consuelo. No te consueles, ¿sí? De pronto pensando que otro está en una situación. Porque sí, eso lo puede llevar a uno a ser agradecido. Pero el verdadero consuelo viene ¿de quién? De Jesús. Por eso lo dice 1 Pedro 2, 21 al 23. Eso está en la carta de 1 de Pedro. 1 de Pedro 2, 21 al 23. Dice. Es un hermoso texto que, mire, ahí está hablando Pablo, le está hablando a los trabajadores que no eran trabajadores, sino a los esclavos de la época.
En ese momento en Roma había más de 60 millones de esclavos, pero no piensen que los esclavos era que servían en las tareas domésticas, no. Los esclavos eran ingenieros, abogados, arquitectos. Eso eran los esclavos, o sea, no tenían la ciudadanía. Por tanto, su situación o su condición legal era ¿qué? Legal era esclavitud. Y entonces Pablo les está enseñando desde el versículo 18, criados, está sujeto con todo respeto. El término amo, ¿sabe cuál es el término en griego? Déspotes. ¿Y sabe qué palabra viene de ahí? Déspota. Y lamentablemente así hay empleadores que son déspotas. Cuando están en la condición suya, y los ascienden, vea, les dan 3 gramos de poder y no caben ya en la empresa. Ya no son tus amigos. Ya no te miran de reojo, ya les incomodas. 3 gramitos de poder. ¿Qué tal que le dieran 1 onza, 1 kilo? Entonces, Pablo está hablando de esos déspotes y le está diciendo a los destinatarios, mire, aún así hay muchas veces este tipo de personas, pero ¿qué? Por la honra al Señor debemos de aprender a ser ¿qué? Sujetos a la autoridad. Y entonces, cuando, claro, uno dice, uy, pero es que eso, entonces el que trae ejemplo a Jesús dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo ¿qué? Para nosotros, ¿para qué? Dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, increíble, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos. Bueno, me fui al 24, pero recordemos, ¿no? Todo lo que vivió Jesús. Obvio, uno a veces pasa momentos y uno a veces dice, te parece muy dura la vida por esos momentos, ¿no? Pero cuando miramos a Jesús y vemos todo lo que pasó Jesús, entonces podemos decir, uy, Señor, perdóname. Perdóname porque la verdad, a pesar de el mal momento, tengo mejores cosas gracias a ti. Amén. Y finalmente dice, manso. El siervo debe ser manso. Mateo 11:29. ¿A quién más le vamos a aprender a ser manso? Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso ¿para qué? Para vuestras almas. Amén. Entonces, hemos visto que ¿qué se requiere de un creyente para guardar y comunicar la fe? Que esté dispuesto a sufrir dificultades como un buen soldado de Jesús, que esté dispuesto a luchar como un atleta, que esté dispuesto a trabajar como un labrador, que esté dispuesto a examinarse como un buen obrero, que esté dispuesto a limpiarse como un buen instrumento, y que esté dispuesto a ser amable y a servir amablemente como ¿qué? Como un buen siervo. ¿Y cómo nos va formando Dios? A través de su palabra. Pero también ¿cómo estaba formando Dios a Timoteo? Por medio de la aflicción. ¿Cómo quisiéramos, Señor, que omitieras ese pedacito de la lección? Señor, y yo no puedo ser formado como un varón tuyo, pero sin ser afligido. Y gloria a Dios, Dios nos va a decir, claro que sí, pero entonces dice el Señor que Él al que disciplina es porque es su hijo. El que no es su hijo, Él no lo disciplina. Mire, solo Dios tiene solo un hijo sin pecado, sin falta, sin mancha, puro, santo y perfecto. Solo uno. Pero Dios no tiene ningún hijo que no haya tenido que pasar por disciplina y por la aflicción para hacer ¿qué?
formado. Entonces, familia de Dios, solo podemos decirle, Señor, gracias por estas situaciones que estamos viviendo, porque en tu fidelidad los estás haciendo mejores para tu gloria y para tu honor. Amén. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Te agradecemos, Señor, por estos momentos sensibles, difíciles para muchos, tal vez no tan difíciles para otros. Para otros ya pasaron hace algunos días por algunas dificultades. Quisiéramos a veces, Señor, que muchos momentos y muchas situaciones pudiéramos manejarlas o dispensarlas de acuerdo a como nosotros creemos que podíamos irlas tratando mejor. Pero finalmente tú eres soberano y tú eres quien tiene la última decisión y quien sabe lo que estás haciendo en nuestras vidas. Timoteo tal vez estaba pasando un momento muy difícil en su ministerio. Y Pablo como un buen padre, como un padre amante, como un padre muy querido y muy especial, quería, estando limitado por la prisión y la distancia, quería darle algo de su corazón a Timoteo. Y por eso le escribió esta carta hermosa, a través de la cual él trata de darle el estímulo, el consuelo y la motivación que él necesita. Y en medio de toda ella, entonces le recuerda que si está viviendo un momento difícil, todo es parte del programa. Porque como hombre de Dios, nos es menester pasar por la aflicción y padecer como un buen soldado de Cristo, luchar como un buen atleta y trabajar como un buen labrador. Nos es menester, Señor, como buenos obreros, al ser evaluados, ser validados por ti, como buenos instrumentos, ser efectivos, idóneos, útiles, y como buenos siervos, servir para la gloria y para la honra tuya.